para entender con cabalidad cómo se diseña elementos de concreto armado. Bueno, resumiendo, ustedes conocen plenamente los materiales que conforman el concreto armado, como es el concreto, como es el acero, ¿no? Conocen cómo predimensionar, o sea, proponer dimensiones básicas de los elementos estructurales. Conocen qué sistema estructural tienen que adoptar para una determinada edificación, ¿no? De pequeña o gran altura, conocen plenamente. Entonces, y también conocen los criterios, cómo obtener la carga requerida o la demanda de carga sobre cada elemento estructural. Y conocen y además están obligados a observar siempre las normas que rigen el diseño de estructuras de concreto en nuestro país, como es la norma AE020 y la norma AE060, y como las normas de diseño sismo resistente. Entonces conocen plenamente, ya hasta aquí, hasta este momento. Y además están familiarizados ya con la nomenclatura, que es casi universal. Digamos, en Europa casi no es como América, pero en el continente americano casi la nomenclatura es la misma, ¿no? Ustedes pueden revisar los libros que se publican en los Estados Unidos en relación a diseño en concreto y la nomenclatura es la misma, mínima variación, porque en el país se ha tomado como referencia estas normas, estas publicaciones, estas investigaciones, los textos de consulta. Entonces tienen la nomenclatura muy parecida, por no decirlo igual, ¿ya? También están familiarizados estrictamente con los conceptos generales del concreto que estoy recordando. Entonces, con toda esa gama de conocimiento a la fecha compartido con ustedes, vamos a empezar cómo se diseña un elemento de concreto armado. Estamos en los conceptos básicos, elementos de concreto armado, ¿no? Y lo vamos a empezar primero, digamos, el tema de flexión, porque es nuestra unidad que estamos trabajando, primera unidad. Entonces, aquí, para partir en el diseño, se asume o se supone algunas consideraciones muy básicas, ¿no? Sobre las cuales uno tiene que plantear toda la teoría de diseño. Y esas consideraciones básicas que se supone vienen pues de toda una concepción de estudio en base a la estática y la resistencia de materiales y el análisis estructural. Consideraciones que de algún modo no son al 100% exactas, pero con un grado alto de aproximación. Entonces veamos primero. Consideraciones básicas para el diseño. Bueno, ¿cuáles son esas consideraciones? Bueno, en resumen, el diseño pues consiste, aquí sí ya es el tema concreto, ¿no? Consiste en determinar las dimensiones y características de los elementos de una estructura concebida bajo las condiciones normales de servicio, ¿no? Incluyendo un factor de seguridad razonable y un costo aceptable que hemos dicho, ¿no? Y además agregaba acá la funcionalidad. Entonces, resumiendo, el diseño consiste en ya determinar, ¿no?, las características del elemento de concreto armado, concebido en base al esquema estructural, al tema de estructuración, al predimensionamiento, ¿no? Lo han concebido, entonces bajo eso, ya en el diseño se determina, o sea, ya se define, en otras palabras, ¿no? Lógicamente, bajo condiciones normales, ¿no? Bajo condiciones normales de servicio, ¿no? Y considerando un factor de seguridad razonable. Siempre tienen que pensar en un factor de seguridad. Eso es importante cuando uno es estudiante
al menos no logra captar qué importante es el factor de seguridad, ¿no? Entonces, sin embargo, les invoco, ya, por la experiencia, que este término, factor de seguridad, siempre esté de su lado a fin de no cometer grasos errores, ¿no? Que puede complicarle su vida profesional. Lo ideal es que ninguno de nosotros, digamos, nos equivoquemos adrede. Eso es lo ideal. Bueno, ya por el desafío de la profesión, ¿no? Que habiendo advertido todos los factores que tiene que tomar en cuenta Patiseño, bueno, no se logró a visualizar, aún con todas las recomendaciones de Norma y falló. Bueno, pues no es una falla ya, no es una falla adrede, no es un error adrede, ya sale de nuestra concepción, como puede ocurrir muchas veces, ¿no? Como por ejemplo, este, eh, se tomó todos los controles para poder evitar la contracción de fragua. Se tomó todos los controles. Sin embargo, se contrajo el concreto. El elemento se fisuró por contracción. A pesar de haber, bueno, en esos casos ya pues no está fuera del alcance, por lo menos hay justificación, hay la forma de defenderse que a pesar de haber cumplido todo, falló, como puede ocurrir, pues, ¿no? Ustedes saben que las acciones del hombre no son tan perfectas, ¿no? De ninguna manera son perfectas. Tratamos de ser a lo máximo seguro posible, pero a veces fallamos, ¿no? Imagínense, haciendo una analogía, la industria automotriz Toyota, por ejemplo, que cumple, digamos, todo un protocolo de fabricación, ¿no? Para obtener un vehículo y ponerlo en el mercado con alto grado de seguridad de acuerdo a esa especificación técnica, ¿no? Sin embargo, falla, ¿no? En algún momento puede fallar, ¿no? Igual, una empresa que se dedica a producir acero, ¿no? Puede ser por falla humana o por falla mecánica, ¿no? Que no se obtenga pues, realmente un acero de acuerdo a la especificación técnica y el factor de seguridad que uno ha impuesto. Pero a pesar de haber hecho todos los protocolos, ¿no? ¿Ya? Pero esos protocolos también pues son trabajos de seres humanos, o sea, de nosotros, ¿no? Pero también pueden ser esos protocolos, digamos, incumplidos en el camino, en el proceso, como ocurre en todas las profesiones, ¿no? Todos nos equivocamos, pero lo ideal es que equivocarse lo menos posible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un médico está establecido que para curar una determinada enfermedad está definido un protocolo. ¿Qué hacer? ¿Cómo intervenir al paciente? ¿No? ¿Cómo? De repente, primero, el primer protocolo es ver o verificar, por decir, los parámetros básicos de la vida, ¿no? Respira bien, no tiene fiebre, peso normal, por decir, ¿no? Y así sucesivamente. Igual, nosotros en ingeniería deberíamos cumplir protocolos debidamente establecidos para equivocarnos menos, ¿no? Hay, por decir, fábricas de concreto, como Unicom incluso, que es la que más lidera en este momento la producción de concreto de calidad en Lima. Sin embargo, ocasiona fallas, ¿no? Fallas. Y hay muchas estructuras en Lima, por ejemplo, que se ha colocado el concreto, ¿no? Y se ha observado que a pesar de poder haber, digamos, cumplido algunos requisitos,
Por ejemplo, la contracción de Fragua les ha traicionado, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, en el diseño, con toda esa gama de conocimientos, siempre hay que cumplir a cabalidad, hay que ser muy éticos y desde acá parte toda la delicadez, si llamémoslos así, a partir de ahora, la delicadez de diseñar, ¿no? De diseñar estructuras de concreto pasa por su ética, por su nivel de responsabilidad, porque está en juego, ¿no? Su vida profesional, ¿no? Digamos, sus responsabilidades, siempre invocándole. No les asusto, es igual que son retos de la vida que hay que cumplir. Yo no les asusto, más bien por al contrario, les advierto, ¿no? Les motivo que todo reto es importantísimo, pero hay que hacerlo con mucho tino, con mucho criterio, ¿no? Hay que demorarse un minuto, ¿no? Para poder hacer las cosas bien. Entonces, es una recomendación, una sugerencia al empezar este tema, ¿no? Como les estoy indicando, para el diseño. Muy bien, ¿y qué consideraciones se tienen cuando uno va a diseñar, ¿no? Cuando yo diseñe, por ejemplo, un elemento de concreto armado, tengo que ver la vida útil de la estructura, o sea, para cuánto tiempo debo considerar su diseño, ¿no? Tengo que advertir cuál podría ser o estimar la carga máxima que puede soportar la estructura, la carga máxima. Y también la mínima, ¿no? ¿Para qué carga mínima tengo que tener? Bueno, en estos casos, cuando hablamos de factor de seguridad, casi la carga mínima pasa inadvertido, pues si me soporta una carga máxima, se entiende que la mínima lo supera sin mayor problema. Pero ¿por qué en diseño y concreto armado se tiene que considerar la carga mínima? Porque pueda que cuando resulten los cálculos, bueno, estoy diseñando una viga, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a mi concepción estructural, llegué que debe ser una viga de una luz de 4 metros con una sección de 25 por 30 para soportar, por decir, una tonelada, ¿no? Y con esa tonelada he calculado el acero, la calidad de concreto, ¿no? Sin embargo, ahí, al final del cálculo, me resulta que la cantidad de acero, la calidad de concreto, es muy por debajo de lo que yo estimé. Sin embargo, yo no puedo diseñar por debajo de eso. O sea, si yo digo, espero que la resistencia del concreto sea 210, pero cuando diseño, no requiero 210, sino de repente 100 kilogramos. Tampoco se puede aceptar, porque no es la norma que acepta para diseño estructural 100 kilogramos, es de 210 para arriba, ¿no? Muy bien. Entonces, de allí que hay que siempre considerar el criterio de las cargas máximas y las cargas mínimas. También hay que pensar cómo es la respuesta interna del elemento estructural diseñado. O sea, cómo va a responder una sección de concreto o una viga. Entonces, allí tengo que ver las fuerzas internas que se generan producto de la acción externa, ¿no? O de las cargas que estoy estimando. Otro es considerar el factor de seguridad razonable, ¿no? ¿Qué significa un factor de seguridad razonable? El factor de seguridad razonable está estrictamente ligado, digamos, a 3 factores importantes. Pueden incorporar más, pero lo más importante es lo siguiente. El caso de la importancia de la edificación, ¿no? La importancia, ¿no? De la edificación. 2, las condiciones en donde o sea, dónde lo voy a hacer, dónde va a estar la edificación que estoy diseñando, en qué lugar, qué ubicación, ¿no?
¿Cómo? ¿Dónde? Y el tercer factor es que, ¿qué tipo de carga voy a esperar en su vida útil? ¿No? Entonces, si yo espero que por A o B a alguien se le ocurre, de repente, pues he diseñado una losa de entrepiso para una vivienda para soportar 200 kilos por metro cuadrado, pero pueda que ocurra que en la práctica no le aplique los 200 kilos por metro cuadrado, sino le meto 500. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si no estimé el factor de seguridad, a la primera falló, ¿no? Entonces, aquí es conveniente tener el factor razonable, ¿no? De seguridad, ¿no? Que esto tampoco nos implica elevar el costo, ¿no? O poner exageradamente una, digamos, una calidad de material o una dimensión del elemento por demás, ¿no? No tiene sentido tampoco. Entonces tiene que ser un factor de seguridad razonable. Otro tema que hay que tomar en cuenta para el diseño es que el comportamiento frente a cargas de servicio debe ser aceptable, ¿no? ¿No? Aceptable. Esto les libera también de muchas responsabilidades. Si la norma me dice que yo debo considerar 200 kilos por metro cuadrado, es la carga aceptable. Ya, pues, si le pusieron más, ya me liberé, pero por lo menos he considerado esa carga de servicio aceptable, ¿no? Otro componente que tenemos que ver es que el costo sea también aceptable, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, sigo hablando lo mismo, ¿no? O sea, el costo debe ser aceptable. No puedo complicar la situación económica de mi cliente o de una entidad, ¿no? Como que ocurre, por ejemplo, en nuestra localidad o en el país, obras súper, bueno, en nuestro país podemos precisar que la ingeniería ha desarrollado, digamos, muchos elementos de juicio para poder satisfacer la necesidad humana. O sea, la ingeniería nacional es de calidad, pero siempre hay gente, como en todo orden de cosas, que no, digamos, es lo suficientemente ético y entonces comete errores, pues, ¿no? Hace cualquier cosa. Y finalmente, todos los ingenieros nos meten en el mismo saco y nos dicen, los ingenieros no sirven. Por ejemplo, los ingenieros, bueno, este es un paréntesis que de repente es necesario hablar. Como les decía al inicio de clase, cada uno de nosotros debe ser líder de su destino. Líder, ¿no? Y tomar en cuenta que nada es fácil. Tomar en cuenta que el camino es un sacrificio para llegar al fin, al objetivo. Es un sacrificio. No cae del cielo nada, ¿no? Entonces, sin embargo, ese liderazgo que cada uno tiene que hacer, cada uno de ustedes tiene que ser líder en su entorno, en su espacio o en el lugar donde van a actuar. Tienen que liderar, ¿no? Comento con ustedes que una de las formas, bueno, hasta este momento, eh, todavía ya tenemos el plan de estudios de hace muchos años, desde el año 2002, poco se ha reajustado el plan de estudios. Se sigue manteniendo el mismo esquema desde el 2002. Incluso desde el tiempo que yo fui decano, que se aprobó todo el plan de estudios. Hasta ahora todavía no se cambia, pero hay una necesidad urgente de cambiar el plan de estudio porque ya los tiempos han cambiado, digamos, las tendencias son otras.
las necesidades del aprendizaje son otras, la formación que necesitamos han cambiado en algunos casos, por ejemplo, el caso del liderazgo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, nosotros tenemos con toda, digamos, autocrítica, reconocer que nuestros egresados sufren de liderazgo. O sea, nuestros egresados son muy excelentes egresados. O sea, la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra universidad es considerada como una de las mejores facultades del país en la formación de ingeniería civil. Eso lo dice el ranking, no lo digo yo. ¿Pero por qué? Por los resultados en campo. Desde el punto de vista técnico, eso nos alegra, nos agrada, interesante, ¿no? Que están estudiando en una universidad que en nuestra especialidad tiene sus pergaminos. Pero sin embargo, tenemos pues unas falencias que si esas falencias se superan, podríamos todavía aún más liderar, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son esas falencias? Que no somos líderes de nada, el 90%, un poco más, podría yo estimar hasta el 95% de nuestros egresados, casi no lideran nada. Les digo por experiencia, ¿no? A veces puede ser que el liderazgo no la ejerzan porque no tienen el nivel de compromiso, puede ser. Pero bueno, eso será con quien lo contrata o quien le paga o no se siente satisfecho con el sueldo y no tiene el nivel de compromiso y por tanto no lidera nada, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un gran defecto, digamos, es una falencia de nosotros, de los egresados, en la mayoría de los casos, ¿no? Y entonces las competencias blandas ahí no tenemos en el plan de estudio. Aunque eso ustedes lo pueden adquirir, sí, pero después de que termina la universidad casi nadie quiere tocar el tema académico hasta después de buen tiempo porque termina cansado, ¿no? Les digo por experiencia porque cuando yo también egresé en esos tiempos, cansado de estudiar día y noche, ¿no? No iba al cine, no iba a la discoteca, ¿no? Todo privado porque quería, bueno, salir profesional como ustedes ahora. Y entonces sale cansado, pues, ¿no? Y las competencias blandas se descuida. Pero sin embargo, debería en nuestro plan de estudios considerarse algunos cursos de que puedan, de algún modo, marcar la pauta para poder extender el liderazgo, ¿no? Que es un elemento básico, pero que no la tenemos todos. De ahí el resultado, pues, ¿no? Que los ingenieros no, no van a la política, en ningún caso, muy poco, ¿no? Y si van, las falencias son extremas. Miren a la vista, ¿no? Nuestro gobernador. Bueno, pero bueno, de todas maneras, las falencias en las competencias blandas, que la tenemos muchos, pero ya otros ya la tienen ya por su propia formación, ¿no? Por su propia formación. Yo diría que un egresado pues, de nuestra universidad tiene alta formación analítica y lógica, entonces por lo tanto sus acciones van a encaminarse o van a girar en torno a esa lógica formada. Pero egresados de otras universidades de ingeniería donde el nivel analítico y lógico es deficiente, lógicamente sus actos también pues, van a tener deficiencia lógica, deficiencia analítica, como es el caso de nuestro gobernador. Habría que preguntar de dónde habrá salido, ¿no? Bueno, comentando, es un paréntesis que me interesa comentar porque está relacionado a nuestro tema de diseño, ¿no? Nosotros tenemos que diseñar con todas las consideraciones mínimas que tenemos. Y además eso no extenderlo solamente eminentemente técnico, sino tener que ir al tema social, al tema económico, ¿no? Como les decía, pues no hay la ética necesaria en nuestro país, a pesar de que se ha desarrollado la ingeniería en nuestro país en los últimos tiempos muy bien, ¿no?
el tema del conocimiento pues, está a disposición de todos, ahora no hay fronteras. Todo el mundo, los chicos que tienen voluntad o al menos les gusta su profesión, están detrás de conocer el conocimiento de frontera. Y eso es excelente, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones que se hicieron ayer en Estados Unidos, hay gente que está ávida de saber esa economía, ya la tienen disponible, entonces no hay ningún problema. O sea, ya los caminos para tener el conocimiento de frontera están, solamente hay que transitarlo, ¿no? Muy bien, con ese paréntesis, entonces, que les comento, ¿no? Es necesario que en el diseño se tenga cierta dosis de ese tema para ver el tema cuando hablo del costo económico aceptable y que porque el tema económico tiene que ver mucho con el tema social, ¿no? Por decirles, eh, ahora, por ejemplo, que está en este momento un tema latente sobre la posibilidad de construir el hospital, ¿no? El hospital, una obra emblemática para nuestra zona, para nuestra ciudad. Entonces, esta estructura, cuando se proyecte desde el punto de vista de nuestra especialidad, va a tener que pasar por N soluciones, si somos responsables, de tal manera que socialmente y económicamente sea aceptable. Pero hay cosas que a la fecha se han hecho que social y económicamente no son aceptables, ¿no? Elevado el costo. Claro que no está mal hecho, pero el costo es demasiado. Y en un país pobre no podemos darnos el lujo, pues, ¿no? de malgastar el dinero, ¿no? O sea, de no hacer optimización de diseño, no hacer optimización de recursos. Entonces va por ese lado el comentario, ¿no? Bueno, si hubiera algún comentario, alguna situación, con todo gusto. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, estos factores o consideraciones básicas para el diseño nos lleva a una complejidad, ¿no? Para entender la solución del problema. Y entonces, como es tan complejo, lo que se hace es que se intenta que la solución sea razonable, ¿no? Como es complejo, lo que se intenta es que el diseño sea lo suficientemente razonable, ¿no? En base a esas consideraciones básicas, repito, el diseño o la solución de diseño de un elemento estructural es complejo, pero el intento desde la solución debe ser razonable. El intento o la definición debe ser razonable, ¿no? Ahora, por eso que esto está ligado a un tema ético y a un tema económico y social, ¿no? En la medida que hagan un trabajo consciente, le pondrán un precio. Pero en la medida que hagan un trabajo irresponsable, pues pueden cobrar muy barato, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la ingeniería, está el tema de la ética, ¿no? Vean eso. Pues ustedes dirán, pues yo mando a hacer mi casa con un dibujante, perfecto, pues lo hará, ¿no? Pero ¿cuánto le va a costar? Mando a hacer mi casa con un albañil, perfecto, pero ¿cuánto le va a costar? ¿Cuánto le va a costar? ¿No? O de repente no hay tanta confianza de seguridad, también. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. Como hemos dicho que el diseño tiene que tener consideraciones básicas en todo orden de cosas, pero ahora particularicemos. ¿Cuáles son las consideraciones básicas que uno debe tener para hacer el análisis? Lo que les había comentado, ¿no? Les había puesto en el ejemplo incluso. Las estructuras deben analizarse directamente por cargas de servicio. O sea, eso es una consideración básica, ¿no? Hacer el análisis por cargas de servicio. Pero como les digo, no está mal que lo hagan con cargas amplificadas, porque el resultado al final es el mismo.
Pero para efectos de entender con claridad, se recomienda que debe hacerse el análisis estructural considerando las cargas de servicio. Otra consideración básica en el análisis actual, de acuerdo a la norma, se asume que los materiales tienen un comportamiento elástico lineal, es decir, su modo de elasticidad es constante, cuando en la práctica puede ocurrir lo contrario, pero se asume que es de un comportamiento elástico lineal, tal como se ha discutido, se ha visto en resistencia de materiales, y yo también les he indicado, para cada uno de los materiales, ¿no? En un diagrama de esfuerzo de formación, eso debe ser elástico lineal. O sea, se asume, pero en la práctica no necesariamente. Por eso que este es otro factor que tiene que relacionarse con los factores de seguridad, ¿no? Los resultados, después de hacer el análisis por cargas de servicio, ¿no? Los resultados se combinan con los factores de carga. Una vez que se ha hecho el análisis, se tiene el momento, el cortante, todos los resultados. Luego del análisis se combinan con los factores de carga. Es una recomendación. Bueno, luego se calcula la resistencia requerida en cada sección del elemento. ¿Cuánto es la resistencia requerida en una sección de elemento? Ya me están entendiendo a qué me refiero, qué es la resistencia requerida, ¿no? Es la carga, la carga última o la carga de demanda, ¿no? Pero técnicamente hablando y de acuerdo a la norma, se habla de resistencia requerida. Luego se construye una envolvente de cargas para obtener, ¿no? Para obtener la más desfavorable o la más crítica, con la cual se tiene que hacer el diseño. Y acá también lo resalta, dice, bueno, también se puede hacer el análisis bajo cargas amplificadas, el resultado es el mismo. Muy bien. Son las consideraciones entonces básicas para el diseño y para el análisis. Bien, ahora los elementos de concreto armado, digamos, tienen estados de comportamiento, ¿no? Y desde que se empezó a estudiar el concreto armado, se hablaba de los límites plásticos, o perdón, los límites elásticos, ¿no? O sea, que el material no supere el 50% de su capacidad miscible. Pero en la fecha ya no se habla de esa terminología, entonces se habla de los estados límites de una estructura, ¿no? Y entonces los estados límites son, digamos, los puntos máximos en que cada material se usa para responder una carga de servicio. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, el estado límite último. O sea, ¿qué significa esto, no? El estado, nosotros en el comportamiento estructural de concreto armado, a la fecha mucha gente ha investigado y bueno, se ha llegado al consenso más o menos de establecer tres tipos de estado: el estado límite último y el estado límite de servicio y los estados límites de especiales, ¿no? Entonces, es interesante saber cada uno de estos estados para interpretar el modelo o el nivel de conocimiento que uno debe tener al proyectar la estructura. Y entonces, vamos a ver cada uno de estos estados. ¿En qué consiste el estado límite último, ¿no? Como dice, es el último, ¿no? Entonces, se trata de un colapso total o parcial, ¿no?, del elemento, ¿no? Y el que debe tener una baja probabilidad, ¿no?, de ocurrencia para no tener pérdidas de vidas humanas, ¿no?, económicas. Y bueno,
este esfuerzo o este estado límite último presenta para su discusión o para su entendimiento otras consideraciones, ¿no? En que tiene que tomar en cuenta para entender este estado límite. Entonces, en un estado límite se puede percibir pérdida del equilibrio, se puede percibir rotura o agotamiento, se puede percibir colapso progresivo, se puede percibir formación de un mecanismo plástico, ¿no? Se puede percibir una inestabilidad, ¿no? Y se puede percibir una fatiga en el estado límite último. Entonces, por ejemplo, pérdida del equilibrio. ¿Cuándo consideramos que una estructura puede estar perdiendo el equilibrio? Cuando, porque nosotros en concreto armado consideramos que la estructura es un sólido rígido, pero este sólido rígido pueda que tenga un desplazamiento o un volteo. Entonces, si está habiendo desplazamiento y un volteo que exagera la norma, podríamos estar diciendo que la estructura está perdiendo equilibrio, ¿no? Repito, una estructura de concreto se considera un sólido rígido, pero este sólido rígido puede perder el equilibrio cuando pongamos que sufre desplazamiento frente a las cargas que se le impone, o pueda que sea un volteo. Y a veces el volteo no es repentino ni tampoco el desplazamiento. Entonces es paulatino, ¿no? Porque se va viendo en el límite. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que una estructura sólida puede tener pérdida de equilibrio. Entonces, si es así, entonces estamos hablando de un estado límite último. Otro aspecto que habíamos hablado es que la rotura y el agotamiento, ¿no? Puede ocurrir que algunos de los elementos estén llegando al colapso parcial o total, ¿no? Y que advierte, pues, lógicamente, un inicio de falla, ¿no? Un inicio de falla. Luego hablamos de un término del colapso progresivo. El colapso progresivo se entiende como la falla que puede iniciar, ¿no? Un elemento y que complica a los elementos que son colindantes o que están conectados entre sí, ¿no? Y que puede llevar a la falla de la estructura. ¿Qué significa este colapso progresivo? A ver, hablando en términos más sencillos. Vamos a suponer que tenemos un pórtico plano, ¿no? Y uno de los elementos del pórtico plano, una viga, por ejemplo, falló. Esa falla, como ya falló, pero no implica que fallando ese elemento se caiga la estructura, sino que ya no resiste más carga, y como no resiste más carga, esa carga se redistribuye a otros elementos de la estructura y lo complica la vida, ¿no? Y entonces, al complicar la vida, los otros van a tener que cargar más porque tienen que tomar toda la carga que ya no absorbe el elemento que falló. Entonces se comienzan a elevar las cargas que actúan en los otros elementos y pueden conducir también a la falla. Entonces a ese esquema se le llama colapso progresivo. Un ejemplo fácil de ver, vamos a suponer que cuatro hombres deciden cargar al hombro por decir, un palo de eucalipto, ¿no?
de 50 metros o de 30 metros de largo. 4. Y se ponen estratégicamente de tal manera que todos carguen el mismo peso, ¿correcto? Haciendo una analogía para entender el colapso progresivo, ¿no? Entonces, los 4 se han comprometido a que deben cargar el mismo peso. Entonces, para eso se colocan de acuerdo a las distancias, ¿no? Y se espera que todos carguen el mismo peso. Muy bien, levantaron el palo de eucalipto y comenzaron ya a llevarla. ¿Y qué pasa si en el camino uno de ellos se tropieza, se cansa, se agota, ¿ya? Y ya no puede más, se retira? Pero como están en una situación complicada, los otros 3 no pueden botar el palo al suelo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tienen que tomar la carga que dejó ese amigo que se fue, ¿no? Y así sucesivamente. Pero habrá un momento en que ya pues los 3 podrían todavía resistir. Pero ¿qué pasa si un tercero o un segundo falla? Los otros ya no van a poder cargar todo, porque no está dentro de su competencia. Y por tanto, la tienen que soltar el palo al suelo. Es una analogía similar a una estructura de concreto cuando hablamos de falla o de colapso progresivo, ¿ya? Entonces, eso es este concepto de estado límite es interesante saber su filosofía, ¿no? Porque también en el diseño nos tenemos que suponer, a ver, esto lo puedo esquematizar con mayor precisión porque me interesa la filosofía que ustedes adopten para con plena, digamos, con pleno conocimiento, actúen. Entonces voy a ver si podemos hacerlo. A ver. ¿Dónde está? Ya, ahí me comparten la pantalla. A ver, hagamos un esquema para entender esto porque es parte de la filosofía al momento de diseñar. No se trata, pues bueno, esto lo van a ampliar mucho más en el curso de Concreto Armado 2, pero sin embargo el concepto básico la tienen que internalizar, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a supongamos un pórtico para entender el colapso progresivo. Miren, tenemos acá un pórtico, bueno, un pórtico, y entonces, vamos a ponerle 3 pisos, ¿no? Entonces, yo he diseñado, he hecho el análisis primero, he hecho el análisis, ¿no?
Entonces, primero he hecho el análisis. ¿Ya? Luego he hecho el diseño. ¿Ya? He hecho el análisis, he hecho el diseño, ya lo tengo definido, por decir, esta viga, esta viga de acá. Ya lo tengo definido. ¿Cuánto va a ser? De repente, vamos a suponer que vamos a suponer que lo he definido, que esto, pongamos que tiene 8 metros. Y también he definido que está diseñado para soportar, ¿no?, una carga, bueno, entonces los estribos. Entonces esto está diseñado, ¿no?, por ejemplo, para esto pongamos que sea 80 y acá puede ser 35, ¿no? Entonces ya está diseñado, incluso tiene su F'C, tiene, vamos a poner que sea 210, ¿no? Ya está diseñado, tiene todo. Para este diseño he considerado todas las cargas. Sin embargo, 3, hubo una ocurrencia, ¿no?, que la carga aplicada en este punto, a pesar de que yo he diseñado bien, ¿no?, pueda que una carga lo lleve a la falla. Pero también he calculado su factor de seguridad, 3. He calculado su factor de seguridad. Ya. Ojo, que el factor de seguridad, por ejemplo, de esta viga, acá, factor de seguridad, que lo puedo llamar 1, esta viga de acá pueda que tenga un factor de seguridad 2, esto puede que tenga un factor de seguridad 3, y esto que tenga un factor de seguridad 4, y este un factor de seguridad 5. No todos los factores de seguridad para cada una de las vigas pueda, no siempre, no siempre. Lo ideal es que debería ser igual, ¿no? Pero no siempre. Entonces, los factores de seguridad en todos estos elementos estructurales pueden variar. Por ejemplo, supongamos que esta viga tiene un factor de seguridad de 1 puntos, vamos a suponer, yo le coloqué, he calculado su factor de seguridad y pongamos que yo he considerado que su factor de seguridad es 1.5, ¿no? Ese es su factor de seguridad. Y acá, por ejemplo, y el factor de seguridad, sin embargo, miren, sin embargo, el factor de seguridad, por ejemplo, número 5, no es 1.5, ¿no? No es 1.5, sino puede ser, por ejemplo, 1.4, ¿correcto? Ya. Miren, este es mayor. Sin embargo, por la casualidad o por la ocurrencia o por lo que no se advirtió que esta viga solamente soporta, vamos a suponer, vamos a ver acá, 4. La carga de diseño, por ejemplo, la carga de diseño o la carga requerida, considerando todos los factores, fue, por ejemplo, un momento de 20 toneladas. Y se le aplicó por ocurrencia, ¿no? Se le aplica
un momento de 25 se aplica. Miren, o sea, cómo es tan complejo entender el colapso progresivo, ¿no? Entonces, si bien es cierto acá lo diseñé para 20 toneladas, su factor de seguridad es 1.5, considerando que es mucho más que el factor de seguridad de la viga 5, pero se le aplicó una carga de 25 toneladas, ¿no? Y quiso que falle la sección, comience a fallar, ¿no? Entonces, prácticamente acá el momento flector, podríamos poner de otro color. Por ejemplo, el momento flector de esta viga, el momento positivo fue 25 toneladas metro. Y falló. Entonces, al fallar, al llegar a este valor, esa viga ya no puede soportar más momento. Ya no, ya. Aquí ya falló. Esta sección ha fallado. Entonces, ¿cómo ha fallado? Este momento, esta carga, ¿a dónde? ¿Quién lo va a soportar si el edificio todavía no cae? La lleva a la viga vecina, o hacia arriba o hacia abajo. Se redistribuye y puede que lo lleve al elemento 5. Y en el elemento 5 fue diseñado, por ejemplo, para 10, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenía un factor de seguridad 1.4, ¿no? Pero al momento de que esto se redistribuye y justo al redistribuir, esto ya crece, por ejemplo, a 15. Con 15, teniendo un factor de seguridad de 4 y que tenía una carga menor, ¿no? Y teniendo este factor de seguridad mayor, falló. Entonces, al redistribuirse, esta viga comienza a fallar nuevamente. Y si comienza a fallar, aún el edificio no ha caído, entonces nuevamente el momento que acá podría haber llevado a la falla al elemento, la viga ya no soporta. Por tanto, tiene que, digamos, los elementos contiguos tienen que asumir esa responsabilidad. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese tratamiento también es necesario comprenderlo, porque cuando yo digo, primero, yo tengo que hacer un análisis que en el eventual caso falle, pero que las fallas me lleven a que los elementos comiencen a fallar, primero las vigas antes que las columnas, y en los puntos en que yo pueda hacer redistribución de carga, pero que no colapse inmediatamente. Si, por ejemplo, falló la viga, ya estoy viendo que comienza, y falló la otra viga, y ya estoy viendo que hay un colapso progresivo. Por tanto, lo tengo que dejar de usar, lo tengo que dejar de ocupar. Y si el edificio tiene un montón de personas, entonces tendría que prohibir su uso. Entonces ya viene pues el tema digamos, de los expertos, ¿no? Que tienen que evaluar para decir este edificio ya no es habitable porque está en colapso progresivo, ¿no? Por decir un caso. Entonces, eso es lo que quería comentar en este esquema. Luego, si hubiera alguna pregunta. Bien. Como no hay preguntas, seguimos. Ingeniero, buenos días. Sí. Disculpe, no sé si la lista ya habrá llamado porque he entrado hace media hora y he tenido problemas para conectarme, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Cómo te llamas? Ildefonso Javier, ingeniero. Ildefonso, a ver. Ildefonso. Ya, presente. Ingeniero, quisiera hacerle una pregunta, pero quizá es un poquito ya muy atrasada, pero me he recordado hace un tiempo, ingeniero, abajo, bueno, sin mencionar la obra, pero vi, ingeniero, que la losa de un puente de un puente nuevo que habían terminado, se había fisurado. Ya. Bueno, cuando vino el supervisor, digamos, el que controla la calidad del trabajo, digamos, dijo que se tenía que sacar un ensayo sobre esa losa. Y el ingeniero, que era un ingeniero ya con bastante experiencia, que era el residente,
dijo que no era necesario porque eso solamente eran fisuras superficiales, que simplemente se tenía que resanar y nada más. Ingeniero, ¿cómo se procede en esos casos, ingeniero? Por ejemplo, estamos justo hablando de estados límites, pero los estados límites tienen que ver mucho con lo que hemos indicado en la calidad, en el tema del concreto y en el tema del acero. Si tú me hablas de los puentes, si ha tenido algunas fisuraciones, bueno, esa fisuración, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo ocurre? ¿Cuando recién se va a hacer el concreto o después de tiempo? Ingeniero, o sea, la obra ya había terminado y solamente había venido para que hagan entrega de obra, algo así. Entonces yo, como trabajaba de almacenero, me pude apreciar eso, ingeniero, pero la discusión Pero era tú no te que, diste cuándo ocurrió esa fisura. bueno, digamos, recién iba a entregar la obra, quiere decir que era reciente, ¿no? O sea, digamos, era una obra nueva, ni siquiera tenía fatiga o un No tiempo había de entrado uso, en ¿no? servicio. Todavía ingeniero no entraba en servicio, pero entraba por un lado porque para que terminen, estaban tratando ya los carros entraban por un ladito nomás, digamos, porque era doble vía. Ya, muy bien. A Sí, ver, ingeniero, entonces yo lo que quisiera saber es cómo se procede en ese caso cuando uno, digamos, es el controlador de la obra, ¿no? Que le llaman ya, supervisor. muy bien. ¿Cómo ya? Primero ahí que la falla, tal como me hablas, no ha circulado carros, no ha habido carga, no ha habido nada. Entonces, de plano te voy a decir que la falla ahí ha sido por contracción de fragua, ¿ya? De frente, o sea, ni siquiera para irlo a ver, de frente, la falla ha sido por contracción de fragua. Ahora, esa contracción de fragua puede haber ocurrido, ¿no? En el momento del vaciado o en el proceso de secado, ¿ya? Cuando comienza a endurecerse el concreto, puede haber ocurrido ahí la contracción de fragua, o también puede haber sido cuando ya está en la condición de endurecido, ¿correcto? Y eso lo hemos explicado antes. Ahora bien, si esas fisuras por contracción han sido tan excesivas que pueden llevar digamos, digamos, si esas fisuras han sido excesivas, que llevan a comprometer el comportamiento estructural del elemento, definitivamente, pues nadie va a decir, recíbelo la obra, ¿no? Y yo, pongámosme yo de constructor, vamos a suponer que me pasó a mí y la fisura por contracción comprometió el comportamiento estructural. Y yo tengo que entregar la obra como constructor. Claro, de repente haciendo artimañas yo le digo ya, recíbame y me recibe. Y comienza el servicio y falló. Y mató gente. Peor para mí, porque me iría a la cárcel. O sea, una responsabilidad del que lo ejecuta, ¿no? Pero supongamos que no falle, entonces, pero el que recibe observa que eso está mal, que no está bien. Entonces, ¿cuándo es aceptable? Cuando no tiene o no llega a comprometer el comportamiento estructural. Entonces allí puede haber tolerancia y entonces recibo la obra, pero tiene tolerancia. Si no tiene la tolerancia, en realidad no se recibe porque pones en peligro la vida de la gente, ¿no? Entonces, esa es la manera de proceder. Al menos, no sé si ustedes están enterados, pero, por ejemplo, el puente Raimondi, que se construyó último y que nos une con la costa, la carretera Casma, esa losa se vació sin los protocolos de calidad de colocación de concreto. Y entonces, y lo vaciaron pues durante las horas de más alta temperatura o donde el sol está sumamente fuerte, ¿no? Y entonces, como era un concreto de regular resistencia, ¿no?
Entonces, y se había utilizado probablemente una relación de agua-cemento baja, probablemente, ¿no? Y como no se tuvo el cuidado necesario, por contracción se fisuró. Pero esas fisuras, al menos de lo que yo he podido percibir, eran tolerantes o en todo caso no habían comprometido el comportamiento estructural de la losa en su vida útil. Y por tanto, daba mal aspecto, pero no iba a fallar. No iba a fallar. Entonces, esa losa, por ejemplo, está fisurada. Incluso hasta está en juicio, si no me equivoco, hay un montón de cosas. Pero desde el punto de vista de ingeniería, eso no va a fallar. No va a fallar. De repente, pongamos que se produzca un flujo plástico o que de repente en el futuro, por la fatiga que puede entrar, por la vibración que tiene el puente, ya esas fisuras pueden ser un inicio, un elemento inicial de falla, pues también hay que evaluarlo, ¿no? Pero si no, no hay ningún problema. Y bueno, en el caso de un flujo plástico, ese puente no podría ocasionar porque la estructura que soporta es, es acero, ¿no? Y en realidad no juega papel preponderante mucho la losa. La losa sirve como elemento de rodamiento para trasladar, pero que traslada carga, sí, pero esperar un colapso del producto de la falla de esa losa no es tanto, ¿no? Incluso hasta se pueden hacer huecos, pero el puente no cae. Pero lo que está fallando es el concreto, no el propio puente, ¿no? Ahora, de lo que tú me hablas, no sé, ¿será un puente estrictamente de concreto armado o será un sistema mixto? No sé. Pero, como digo, hay tolerancias, ¿ya? Y entonces ahí hay que cumplir, ¿no? Si realmente la fisura provocada por ese efecto de contracción no ha sido o no ha comprometido el tema estructural, no hay problema, pues, y dependiendo de la carga y está dentro de la tolerancia, se acepta, ¿no? Porque no va a fallar. Ustedes han visto, por ejemplo, si han sido curiosos, un ejemplo a veces siempre lo tomo, ¿no? Ahí en la losa deportiva de la UNASAN. Si ustedes van en la tribuna, podría ser oeste, ¿no? En la tribuna oeste, más o menos, oeste, sí, más la que está hacia arriba. Bien, ahí las graderías la van a ver como que se ha resanado con unos aditivos, porque está fisurado, ¿no? Pero esas fisuras son por efecto de contracción de fragua, que se ve mal, sí, pues, ¿no? O sea, es un error. Pero si lo analizamos estructuralmente, esas fisuras no han comprometido el tema estructural y por tanto no va a fallar. Y de ahí que todo el mundo sube ahí, se llena la tribuna y no pasa nada, ¿no? Pero dan mal aspecto. Entonces, en resumen, tu respuesta es que debemos tener ciertas tolerancias para aceptar ese tipo de falla, ¿no? Pero no tengas miedo de decir dónde ha sido el puente para tomar como experiencia, pues, ¿no? ¿Dónde ha sido? Fue en Junín, ingeniero. Ah, En Junín, ingeniero. en Junín. En Junín. Ya, ya. Por ejemplo, Sí, ahí había el un descuido. ingeniero, disculpe, el Sí, ingeniero residente dijo que como se habían vendido, o sea, el concreto lo habían comprado de una empresa, estas concreteras que venden, dijo que todos los protocolos de vaciado, todo se había cumplido. Entonces dijo que solamente era un problema era algún problema superficial nada más, dijo, porque no, eso no es no la le querían conclusión. recibir no le No, querían no, no. recibir ¿De dónde ha tenían. egresado ese ingeniero? Lo hubieras preguntado, pues. Oh, la verdad no sabía, ingeniero, porque eran personas ya bien, digamos, un poquito soberbias, así, ¿no? Y era un ingeniero ya bien adulto y que ya tenía bastante experiencia, por eso él dijo que no, que eso era superficial y que eso simplemente Le no, culpó al ustedes no productor de comprometía la concreto. estructura. Disculpe, Le ingeniero, culpó al productor de concreto. no le entendí, ingeniero. Le ha culpado al que ha proveído el concreto. No, bueno, yo como era simplemente almacenero, No, no no, pero te podía. digo, o sea,
el residente decía que todos los protocolos de colocación, compactación se habría cumplido, pero que le echó la culpa, en otras palabras, al que trajo el Claro, de concreto. alguna forma, ¿no? Claro, de alguna Ya, forma. ya. Eso no es correcto. Esa es una respuesta equivocada, fuera de rango, ¿ya? Porque el concreto, sea pobre, llamémoslos de baja resistencia, de alta resistencia, lo que sea, no tiene por qué fisurarse. Para nada, para nada. Y entonces, ¿qué es lo que hace que se fisure el concreto después de colocarlo? Es la contracción. Y entonces ahí el error es de que no sea cumplir los protocolos de colocación del concreto, pero más que los protocolos, ahí ha tenido que entrar a tallar, digamos, el control de la contracción por efectos de temperatura, ¿ya? Por decirte, yo vendo concreto, ¿ya? Me piden 210, y yo llevo ese concreto incluso con un factor de seguridad, y puede ocurrir fisuración por contracción de fragua. Pero la culpa no es del proveedor, sino de quien lo coloca y lo cuida. En cierto modo, tu pregunta resalta la gran importancia que tienen que ustedes tener sobre el concepto de contracción de fragua. Muchos pleitos, muchos problemas se generan en la vida profesional si ustedes no advierten esta posibilidad de falla. Te pregunto, a ver, es una buena experiencia lo que tú dices. Vaciaron el puente. El puente es totalmente de concreto armado. Sí, ingeniero, sus estribos son de concreto y la losa también con Las dos vigas vigas también, al ¿de qué costado. luz tiene? Habrá tenido una luz de 14, ingeniero, Ah, 14 a 12 ya, metros. pero No todo era recuerdo bien, ya concreto. son 3, 4 años atrás. Sí, sí, ingeniero, todo era concreto. Y ahora sigue funcionando. La verdad no sé, ingeniero, porque hace 3, 4 años fue ese trabajo que Ya, bueno, que pero finalmente, ¿cómo lo recibieron la obra o no lo recibieron? se quedaron en ese problema, ingeniero, cuando yo me vine y quedaron en ese problema porque lo habían observado, el Ministerio de Transporte lo había observado, entonces y yo justo para eso ya me venía y no sé, pues me enteré sí que al final habían llegado a un acuerdo, creo, porque el Ya, muy ingeniero bien. como que habían llevado un perito, creo, habían entrado a un peritaje, algo así, Ya, y al correcto, final claro. parece que sí, sí, lo habían aceptado. Te das cuenta ahí. Entonces, ahí el efecto de contracción de fragua, la fisuración por contracción de fragua, probablemente si llevaron el experto, él les dijo que está dentro de la tolerancia y que no ha comprometido estructuralmente la estructura, entonces se acepta, ¿no? No hay ningún problema, se acepta. Pero sin el conocimiento en ese momento de la gente involucrada, inmediatamente se comienza un pleito, pues, ¿no? Un lío. Entonces, para eso yo les invoco, pues, ¿no? Que sean muy responsables al momento de cumplir las especificaciones y los protocolos de calidad del concreto, ¿no? Eso es importante. Y más que nada, tengan mucho cuidado cuando están hablando de estructuras importantes, como el caso de puentes, edificios, no debe haber contracción, porque se puede dar en cuestiones tolerables, pero para la gente común y corriente que no conoce el fenómeno, que no tiene el concepto de ingeniería sobre ese particular, no te acepta, ¿no? Y te genera un pleito, un lío, una corriente de opinión negativo, no, eso está mal, eso no sirve, ya fuiste, ¿no? Entonces, contrarrestar todo ese panorama de opinión es un poco complicado. Por eso es que hay que tener cuidado. Yo te pregunto, cuando vaciaron el concreto, ¿qué hicieron? Bueno, una buena experiencia para los demás de tus compañeros, ¿eh? ¿Qué hicieron después de vaciar? ¿Lo dejaron ahí? ¿A las cuántas horas lo curaron? ¿Viste algo?
Sí, ingeniero, yo, lo único que el ingeniero dijo que el problema era que no lo habían, como usted dice, plateado todo, no lo tenían que emplasticarlo, ¿no? Yo, lo que pude apreciar es que sí lo curaban, pero tenían que echarle un al curado y lo tapaban con hules. Entonces, probablemente él dijo que eh, lo que él se defendió dijo que tenía testigos, o sea, a la hora del No, no, vaciado, el con los testigo testigos de las incluso, probetas. ya, Entonces, eso lo tenía la empresa, pues. Entonces, él dijo que el problema había sido en el curado, nomás dijo que probablemente por eso se ha fisurado solamente externamente, no dijo superficialmente, nomás dijo él, porque como se ha cumplido con todo el diseño de mezcla, todo, dijo, eso estructuralmente está bien, solamente una claro, falla pero, de pero superficial, no, dijo. pero Entonces, claro, claro, con claro, eso se defendió. te das cuenta. Y yo, la Entonces, verdad, más, ah, entonces, muy bien, ingeniero, a mí me causó curiosidad ese tema y siempre me daba curiosidad, ¿no? Y lo consultaba a personas y me decían que, algunos decían que no, otros decían que sí, ¿no? Que ¿cómo te está decían que bien, que a sí? veces ¿Cuánto te decían también que los no? supervisores, decían que los supervisores a veces aprovechan de ese tema cuando solamente saben ellos también que es superficial nomás, cuando se ha cumplido con todos los protocolos, o sea, no hay falla, simplemente buscan cualquier problema, me decían, ¿no? Para ver si cuando te la quieren poner difícil, quieren un poquito de, digamos, de dinero, algo así. O sea, había varias teorías, ¿no? Pero eso, Pero yo pero quiero que eso usted me diga justamente, cómo se muy bien procede, ¿no? tú, Porque yo la verdad no sé. No sé cómo se procede en esos casos, se manda, no se muy bien. recibe, se recibe, como usted dice, ¿no? A ¿Cómo te veces de repente llamas? es una falla. Y el Ildefonso Javier, ingeniero. Ah, ya, ya, bien. Mira, tu, tu comentario nos permite compartir esa experiencia con tus compañeros y quisiera que a todos les entre por los dos oídos que deben controlar el tema de contracción de fragua. Porque imagínate, de acuerdo a lo que cuentas, les ha llevado a un pleito preliminar, ¿no es cierto? Que puede ser correcto o no correcto, pero ya les llevó a un pleito. Que puede ser aceptable o no, también, pero ya les llevó a un pleito. Han tenido que llevar un perito y todo lo demás. Pero todo eso, ojo, todo ese proceso, tú como residente, supongamos que tú fueras residente, bueno, tú has estado de almacenero, entonces tú estabas al lado del residente, por decirte. Entonces, ese residente fue negligente, pues, porque para que una acción sea debidamente autorizada, lo tiene que hacer el residente a solicitud y el supervisor autorizarlo. Si los dos estaban plenamente de acuerdo sobre la acción que se iba a dar y falló, la pregunta es, ¿hay culpabilidad de uno o del otro? No, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, bueno, ya te dije que la falla es por contracción de fragua y si no ha comprometido estructuralmente, eso, de acuerdo a las tolerancias, es aceptable y no hay mayor problema. Pero eso se podía haber evitado, ¿no? ¿Cómo? Utilizando técnicas para controlar que el concreto no pierda agua al momento de comenzar la fragua. Y Junín es una zona alta y probablemente que ese concreto lo hayan vaciado al mediodía, pongamos, ¿no? Y entonces, o de repente antes del mediodía, y como ahí es un clima seco, ¿no? Entonces comienza la evaporación o se comienza a evaporar el agua al momento de iniciar el proceso de fragua. Y como es un puente, probablemente hayan estado usando concretos arriba de los 300 kilogramos por centímetro cuadrado, 350, 360 seguramente, porque es 280 más, o sea, F'C más F sub R, o perdón, más F, más un factor de seguridad que en este caso sería algo de
85 perdón, más, bueno, de acuerdo a la tabla, pero probablemente estaría hablándose de un 350 más o menos, que es un concreto que se basea en una zona fría, y si tú no lo proteges, que no se libere el agua, que no se evapore, eso se va a fisurar, porque va a darse un alto calor de hidratación, ¿ya? Y en un momento queme el concreto. Y si tú no tomas las precauciones, no lo dejas escapar el agua, eso se va a fisurar. Y entonces, como eso va a ocurrir o ha ocurrido, y yo que fuera residente, como tengo digamos, mi sistema ético, entonces, ¿qué tengo que decir como residente? Señor supervisor, miren, este es proceso constructivo, pero bueno, vamos a compartir. No está en el curso, pero es importante, ¿no? Saber, porque esto ustedes lo llevan en el curso de procedimientos de construcción. Entonces, tú como residente, ¿qué harías? Voy a vaciar este concreto de alta resistencia en este puente. Yo quiero que no falle, que no haya contracción de fragua. Y que acá nadie me diga que tú eres culpable si falló todo lo que... ¿Qué tengo que hacer? Yo soy residente. Muy bien. Le digo, señor supervisor, tengo mi proveedor de concreto, que está la empresa, y va a colocar el concreto de acuerdo a la norma en la que la producción está controlada y se puede estimar la dimensión estándar, o el otro método en que no tengo datos y me produce la calidad de concreto que yo le pedí. Entonces, señor supervisor, solicito revisar el protocolo del concreto que viene de la planta. Solicito y autoríceme. Entonces, el supervisor tendrá el trabajo de ir a la planta donde está produciéndose el concreto, ¿no? Y revisar todo el procedimiento de fabricación del concreto, e incluso hasta llegar a obra. Entonces, ese protocolo le pido que me autorice el supervisor, ¿correcto? Ya. Los dos estamos de acuerdo, entonces firmamos el protocolo y se va a cumplir. Entonces, lo único que hago yo como residente es que eso se cumpla. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora lo van a colocar al concreto. El concreto lo van a colocar en el puente. Muy bien. Entonces, yo como residente le digo, señor supervisor, este es mi protocolo de compactación, de colocación, ¿no? De colocación, de transporte, de cuidado, digamos, de curado, de toma de muestras, todos estos protocolos. Ya. Vamos a hacer esto, este es el protocolo de control de fragua, todo. Autoríceme. Y entonces, si él es consciente y conoce que eso es así, te la va a firmar y dice, muy bien, estamos de acuerdo. Y comienza la actividad o el proceso. Y tú has cumplido estrictamente como tu supervisor ha aprobado, e incluso delante de él se está dando. Y por desgracia falló, como tú dices, que han cumplido todos los protocolos, pero se fisuró. En ese momento, si yo he hecho todo eso y falló, el residente le puede culpar al supervisor de nada. ¿El supervisor le puede culpar al residente? Tampoco, porque los dos han sido responsables y han aprobado y han cumplido estrictamente lo que se ha dicho. Entonces no hay culpables, ¿no es cierto? Pero aún así falló. Entonces, a pesar de haber cumplido con todo y falló, va más allá de la responsabilidad del residente y del supervisor, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ese problema ya que ocurrió es una lección aprendida. De repente, pues un caso excepcional que no está dentro de la norma, no está dentro de todo, ni de la entidad, ni del contratista, de nadie. Entonces ya es un tema extremo. Como yo les indico en este caso, el diseño debe ser lo suficientemente aceptable, ¿no? Por ser complejo, debe ser razonable, ¿no?
Sin embargo, que habiendo cumplido todas las normas, puede fallar. Ya les digo, el ejemplo real, Toyota es una empresa automotriz de fama mundial, produce carros cada minuto, cada segundo, y con los protocolos de calidad. Sin embargo, ocurren fallas como que la que pasó hace 4 años atrás, si no me equivoco, un lote de producción de autos salieron mal al mercado, ¿no? Y entonces la empresa, por no desprestigiarse, tuvo que reconocer esa falla. Igual, yo también compro, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Bueno, yo compré una camioneta, por decir Toyota, ¿no? El caso del Clapson. Tenía, por decir, 2 camionetas de la misma marca, del mismo tiempo, del mismo año, ¿no? Y en una falló el Clapson, se malogró. En la otra no, está perfectamente bien y dado el tiempo de uso. Entonces hay una falla que, bueno, a pesar de haber cumplido todo. Entonces son casos o lecciones de qué ha pasado, ¿no? Pero ya no hay niveles de responsabilidad directa de la persona que actuó en el residente supervisor. Por eso les invoco que las normas, digamos, relacionadas al asunto deben ser observadas en todo momento, ¿no? Y para concluir, tu pregunta muy interesante nos ha permitido hacer un comentario que es bueno para todos ustedes. Si lo asimilan, va a ser de mucha utilidad, ¿no? Ahí el tema de lo que tú preguntabas era un problema de cuidado, de contracción de fragua. Y lo que tuvieron que hacer es ponerse de acuerdo de la hora que debían vaciar el concreto, y luego de vaciar el concreto, a los minutos nomás, ya tenías que proteger para que no escape el agua, no se evapore. Así, ibas vaciando y tenías que ir cubriendo, ¿no? Si no, eso se tiene que, o sea, tienes que empaquetar prácticamente el concreto, ¿no? Por ejemplo, a mí, lo que tú me cuentas es también, que yo he supervisado estos puentes últimos que se han construido en la avenida, digamos, acá en el trayecto Caraz-Huaraz, ¿no? Y en uno de los puentes, ¿no? En uno de los puentes, bueno, yo siempre, pues, detrás de todo, para que no, yo era supervisor, detrás de todo, y le advertía, bueno, en realidad el residente era una persona mucho mayor que yo, ¿no? Pero sus asistentes eran jóvenes que ya tenían a cierto nivel de experiencia. Pero como te digo, a veces no es la ética, entonces yo ordenaba que debe cumplirse estrictamente eso. Y en uno de ellos, en uno de los puentes, no me cumplieron lo que yo dispuse, para nada. Y papiña falló, hubo fisuritas por efecto de contracción de fragua. Y entonces yo le dije, pues, a los ingenieros, porque era todo un equipo, se han trabajado un montón de ingenieros, al residente le dije: ingeniero, yo a usted le advertí, le dije, le comenté que esto tiene que hacerse de esta manera, bajo este protocolo que hemos aprobado. Sin embargo, ustedes en este puente no han cumplido. Miren lo que ha pasado. ¿La responsabilidad de quién es? ¿De ustedes? ¿Mía? ¿A quién lo vas a culpar? Gracias a Dios le digo que las fisuras de contracción han sido muy mínimas, tolerables, no hay ningún problema. Yo, por el conocimiento que tengo, pasa. Pero en otra situación de repente puede darse un escándalo, ¿no? Entonces, pero ocurrió solamente en uno de los puentes. Son 8 puentes que he supervisado, y solo en uno se presentó esa contracción de fragua, pero por error del contratista de no haber cumplido estrictamente el protocolo sobre el control de la contracción de fragua. En el resto que se controló, no tuvimos ningún problema, todo espectacular. Ok, ¿por qué? Porque se protegía, se iba vaciando y se iba colocando la protección digamos, del concreto colocado para que no pierda agua. Y salió excelente. Entonces es una buena experiencia lo que comentas, a ver si algo habrá servido para tus demás compañeros. Muy bien, entonces
No sé si es satisfecho tu consulta. Sí, ingeniero. ¿Ah? Muchas gracias. Sí, ingeniero, muchas gracias. A ver, no te escucho. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, correcto, gracias. Seguimos. Estábamos hablando sobre el estado límite. Bueno, nos hemos pasado conversando, a veces es necesario, pues, ¿no? A veces Ingeniero, también aburre disculpe. tanto hablar. Si alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, también yo estuve desde las 7:20, ingeniero, me había pasado la lista ya y no tenía problemas con el ingreso a la plataforma. Ya, ¿cómo te llamas? Chinchay Palma, ingeniero. Chinchay, Chinchay Palma, ya, asistente. ¿Otro más? Ingeniero, buenos días. De Paz González también, por favor. ¿Qué ha pasado de paz qué ha pasado contigo de paz? No he podido ingresar Yacaira. por el SBA, ¿Ah? ingeniero. No he podido ingresar por el SBA y por eso me he demorado al entrar. Bueno, yo pienso que sí es verdad porque te veo, siempre has estado atrás de todo esto. Ya, muy bien. De todas maneras, pues hay que ser flexibles en esto. ¿Alguien más? Ingeniero, disculpe, tuve un problema con el internet, se me va en las madrugadas. ¿Cómo te llamas? Menacho. Menacho Velázquez. Ya, Ingeniero Tadeo Reyes, Menacho, ya. ¿Alguien más? Tadeo Reyes, ingeniero. ¿Perdón? Tadeo Reyes, ingeniero. No. Bien. ¿Cómo te llamas? A ver. Tadeo Ah, Reyes. ya, Tadeo, muy bien. Ya, Ingeniero, correcto. disculpe. ¿Alguien más? Ingeniero, disculpe, mi Rodríguez, compañero, ingeniero. Figueroa no puede ingresar porque no tiene internet. Ya, Él Figueroa. sí, porque él está en Ranrairca, Ya, está en Yungay y yo no les voy tiene a, internet. a ver, en el momento en que ustedes no puedan ingresar, para eso he creado el grupo de WhatsApp. Pasen un mensaje, profesor, no tengo internet, ¿no? No puedo ingresar a la plataforma, ¿no? Pásenme inmediatamente y eso queda registrado, una evidencia para que yo pueda ponerles asistentes, ¿ya? Para que no se perjudiquen, Ya, ingeniero, le ¿ya? voy a decir entonces. Ya, pero tiene que escribir, pues tiene que escribir en la hora y en el momento, ¿no? Ah, ya, Después, ingeniero. después de pasar la clase, yo también puedo poner que no pude asistir, porque no, bueno, pero el WhatsApp llega a todo lado. No tendrás internet, pero sí puedes tener WhatsApp. Sí. Ya, correcto. Entonces, hay que agotar todos los medios. Ya. ¿Alguien más? Ninguno, ¿no? Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta relacionada al También tema del Espejo curso? Rodríguez. Ingeniero, A ver, ingeniero, sí, te escucho. A ver, me parece que es Sánchez Bobadillo. sí, ingeniero. A ver, dime. Eh, Uno de los problemas más lógicos que comentaba el compañero, bueno, en cualquier obra, si no está, si una partida no está en la memoria descriptiva y si es necesario implementar en la obra, pues de paso tienes que solicitar una previa autorización del supervisor. Ahora, todo ese proceso está bien, pero pese a que cumple los protocolos, yo creo que todo eso pasa en el proceso constructivo y sobre todo en mecanismos de vibración. Lo que pasa es que cuando no vibran homogéneamente, en vez de facilitar ese tema, lo que hacen es hacer que segregue un tema de pavimentados y ese tema era losa de puente, ¿no? Entonces, al vibrar mal homogenizada, todo ese tema, a un lado lo llevan la parte más líquida, a un lado lo segregan la parte de agregado grueso, entonces eso también es un problema. Por otro lado, que yo quería consultar personalmente era que, bueno, yo también tenía experiencia ya en Wari
Y cuando era ayudante en esa época, en la municipalidad de Huari, hubo un problema. ¿Qué había pasado? Hubo un fallo, no sé qué tipo de fallo habrá sido, pero el problema era de residente. ¿Qué es lo que había pasado? Todas las columnas, todas las vigas, a la hora de instalación, a la hora de hacer instalaciones de ductos de ventilación, instalaciones eléctricas y todo eso, lo que había pasado es que mientras no se dan cuenta, habían hecho un ducto a la misma viga, a un elemento estructural. Entonces, cuando vinieron a la supervisión, la hora de supervisar, llega el supervisor, dijo, ¿qué ha pasado aquí? Y ya la viga estaba o sea, ya cargado y, o sea, era un problemón, ¿no? Porque corregir ese tema tuvieron que recurrir a planchas de carbono, todo eso para reforzarlo, esa parte. Pero eso se quedó bien claro que, bueno, ahora que estoy viendo este tema, un poco que estoy profundizando y me doy cuenta que eso en sí sigue rotulado, pese a estar eh, reforzado, no es como no es como que la viga es homogéneo en todo su elemento. Entonces, ¿hasta qué punto habrán subsanado? No se sabe, tampoco no sé la evaluación, pero lo cambiaron, ¿no? Y ese ducto estaba mal. Y yo pienso que, bueno, no sé hasta qué punto pienso que obviamente el diseño estructural se basa efectivamente a viga simple y columna fuerte. Ese es el buen diseño estructural desde el punto de vista de mecanismo de colapso. Pero en estos momentos, en estas condiciones de problemas, de proceso de construcción, o falta de cuidado, protocolos, sucesivamente, matemáticamente, puede llegar a reinvertir los momentos y llegar a rotular incluso las columnas. Entonces, ese es el problema también que cuando ya, bueno, obviamente una estructura a mayor grado de hiperestasticidad, podemos descartar una rótula y sigue estable. Otra rótula sigue estable. Pero yo pienso que esas rotulaciones también forman parte del arriostre de las columnas. Entonces Bueno, es peligroso ese tema, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto habrá sido? Pero bueno, quisiera, ingeniero, que me saque duda de ese tema también. a ver, lo que tú hablas ya es de una estructura que está construida, que ya se ha construido, pero tú no has estado en el proceso. Ese tiempo era ayudante, ingeniero, y me gustaba chismosear y tuvieron ese No, está problema. bien, pero la falla, ¿cuándo se detecta? ¿Inmediatamente que se coloca el concreto o después de tiempo? Mira, eso fue después todavía, como que la sala de lo que habían elaborado, ducto de ventilación, era en el baño. Claro, yo Eh, no podría darte una opinión desde el punto de vista, después del concreto endurecido, no te podría dar una opinión hasta que pueda yo percibir cómo está la concepción estructural, cómo ha sido el diseño, ¿no? Por este momento no, pero lo único que sí atino a hablar, de acuerdo a tu compañero que habló del puente, eso sí, es estrictamente fácil de verlo, ¿no? Eso ha sido un error de contracción de fragua, indudablemente, no hay más discusión. En cambio allí donde tú me hablas, después de estar endurecido, ya es un tema de también que puede ser contracción, pero después de un tiempo, ver el diseño y cuando esté endurecido ya puede haber cambio, ahí puede haber otros factores que hayan influido, ¿no? En eso. Y probablemente también pueda ser que por peso propio y la resistencia al concreto no ha sido el adecuado, entonces por lo tanto por peso propio también puede tener falla, ¿no? Pero por el momento no podría darte una apreciación. Sin embargo, lo que tú hablas es que
el concreto pues debe colocarse de acuerdo a los protocolos, ¿no? Y al diseño que el proyectista ha indicado, ¿no? Y si esta estructura fue conceptuada y diseñada bajo los términos de factores de seguridad y todo lo demás, no tuvo por qué ocurrir eso. Y si ha ocurrido eso es porque o bien error constructivo o bien error de diseño, ¿no? No hay otra. No, ingeniero, lo que pasaba es que la viga estaba bien, o sea, todo el proceso constructivo estaba bien, y como ya estaba por culminar la obra y estaba en proceso arquitectónico, en los detalles, ya la parte eléctrica, ya cuando viene, obviamente, instalaciones eléctricas, ductos de ventilación, lo que había pasado es que habían hecho un ducto a un elemento estructural. Eso, ya te entendía. Pues eso nunca se hace, pues. Definitivamente no. Está prohibido que las instalaciones sanitarias traten de cruzar un elemento estructural. De hecho, eso lo pone en falla. No está permitido. ¿Ya? Entonces, bueno, con esas conversaciones, bueno, seguimos en el estado límite. Es interesante este tema de la teoría porque quiero advertirles que siempre utilicen esta información, ¿no? Luego viene un estado límite, porque tiene que ver con el estado límite, la formación de un mecanismo plástico con formación de rótulas. Bueno, la formación de rótulas es que se produce cuando ya pues, el comportamiento del elemento estructural ha superado el factor de seguridad, de repente por una carga no advertida en el diseño. Pero que si las cargas han sido advertidas en el diseño, es muy difícil que se dé esta condición, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver el tema, las cargas que han sido consideradas y que puede ocurrir y llevarnos a este tema de la formación de un mecanismo de colapso basado en la formación de rótulas plásticas en forma sucesiva. Pero esto es que se comienza a formar una tras otra en función a lo que les decía, a la redistribución de momentos y cargas porque comienza a fallar un elemento. Y les puse la analogía del tema de cargar un eucalipto, ¿no? Luego viene otro tema, es la inestabilidad que pueden sufrir las columnas, el tema de pandeo, ¿no? Por ejemplo, si una columna se le pone una carga mucho más de la que ha sido advertida en su diseño, puede lograr pandeo. Y si el pandeo comienza a darse, genera problemas a los demás y así sucesivamente, indica que estamos en el estado límite último. Y bueno, finalmente la fatiga, ¿no? Que la fatiga es otro tema también que nos lleva al estado límite último. Por decir, uno diseña, vamos a suponer que en su vida útil el elemento pueda sufrir 10 millones de vibraciones. Superado esto, ya se considera que fatigó el elemento y puede entrar a la falla, ¿no? Entonces, también en estructuras importantes, de repente es analizar la fatiga a que puede ser sometido. Por ejemplo, puede ocurrir a ustedes que le manden a hacer, vamos a suponer, una cimentación para una bomba de impulsión de agua o relave, lo que sea, ¿no? Y no han considerado el tema de fatiga por vibración, se va a deshacer el concreto. Eso, por ejemplo, tengo una linda experiencia, ¿no? Ocurre que en la mina Contonga, el año 2005, entraba en boga la minería, ¿no? Y la empresa esta no tenía Contonga, si algunos que conocen, en la parte baja pues está la planta de molienda, del tratamiento de minerales, pero los residuos que salen, o sea, el material que se bota,
no había lugar abajo porque no lo permitía la comunidad, entonces tenían que hacer una represa en la parte alta y tenían que o sea, llevarlo arriba. Tenían dos opciones, o bombearlo o llevarlo con volquete, ¿no? O llevarlo por transporte, pero era sumamente caro. Entonces la empresa contrata a unos ingenieros, no sé, tampoco averigüé cuándo, pero hicieron una cimentación para una bomba de impulsión que tenía que impulsar más o menos, era 400 metros de altura, 450 metros de altura y en una longitud de 1 kilómetro 200. Y entonces, la bomba la adquirieron y la cimentaron. La bomba pesaba 30 toneladas. Lo cimentaron sobre una zapata de un concreto, ¿no? Yo no sé, pues bueno, si ahí contratarían un ingeniero civil, no lo sé, pero finalmente era que habían hecho la cimentación y bueno, esperaron el tiempo necesario de que el concreto llegue a su dureza, todo, y comenzó la operación después de 2 meses, o sea, pasaron los 28 días, ¿no? Entonces la máquina comenzó a vibrar, porque es una bomba de 30 toneladas para impulsar el líquido esto, ya, era una vibración tremenda, y en menos de 2 meses se deshizo el concreto de la base, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, fue el tema de fatiga que no fue calculado. Entonces ahí, bueno, me gané mis soles. Bueno, estuve oportunamente por ese lado haciendo una losa de concentración de minerales y por casualidad me hicieron la consulta, entonces vi pues de que bajo esa lección aprendida yo rediseñé y lógicamente fue un reto, ¿no? Porque ellos habían puesto un concreto de alta resistencia, o sea, estamos, no de alta, pero más o menos de 400 kilos por centímetro cuadrado, porque eso es lo que arrojó la prueba. Sin embargo, se deshizo, ¿no? Por la vibración. Entonces, ¿qué pasó? Era 300, 400 del concreto. Entonces, me contrataron y bueno, yo les dije, yo lo diseño con garantía mínimo de 5 años, mínimo, y tanto cuesta. Como tuve la experiencia de haber hecho esto en los durmientes del tren eléctrico de Lima, una experiencia en el laboratorio, utilicé ese concepto. Entonces calculé, lo sometí a la computadora, esa máquina, simulé su carga, la carga y que el número de vibraciones que se daba, aproximadamente calculé más o menos algo de 20 días en la computadora y lo llevé hasta 12 millones de vibraciones, producto de la bomba. Y más o menos a los 12 ya comenzó a fallar, pero 12 millones iba a ocurrir ¿cuándo, no? Lo calculé en el tiempo y bajo esa premisa lo he diseñado. Y bueno, cobré regular, gané mis soles, ¿no? Y bueno, y puse la garantía 5 años como mínimo. Ya pasó, ahorita estamos, bueno, sí, 2005, estamos en 2020 y no pasa absolutamente nada. Sigue esa bomba botando el material desecho de minería que es pesado a la altura de 400 metros, ¿no? Y a una represa que incluso ya se llenó la represa, porque la presa que habían hecho era no sé de cuánto de volumen, pero era grande, ya se llenó. Y entonces esa bomba la diseñé considerando el efecto de vibración, la fatiga, y no ha pasado nada, ya estamos más ya 20 años y sigue ahí normal, ¿no? Bueno, ya la empresa no sigue en los mismos dueños, lo han vendido a otro, pero fue una buena experiencia para entender la fatiga. Imagínense, bueno, yo puse, ¿cuál fue la solución? Lo sometí a eso, pero aumenté la resistencia del concreto y logré confinar más el concreto con refuerzo, ¿no? Más confinado, y eso me permitió mejorar la fatiga, ¿no? Entonces,
Tomen en cuenta que la fatiga también es importante ver en el caso de puentes o en estructuras que van a estar sometidos al comportamiento de máquinas, por ejemplo, ¿no? Un ascensor, por ejemplo, un edificio de 20, 40 pisos, si el ascensor es tipo convencional, la vibración es permanente. Entonces, por lo tanto, hay que tomar en cuenta eso en el diseño. Bien, seguimos. Esto es entonces el estado límite último. Ahora veamos el estado límite de servicio. Bueno, ya creo que son la hora. Bueno, ya nos pasamos. Bueno, ha sido importante, de todos modos. Hemos perdido un poquito del tiempo, pero bueno, esto nos recuperamos. Lo que yo me interesaba es conversar con ustedes, pues, la importancia que tiene al iniciar las consideraciones para el diseño. Si no hubiera alguna pregunta, vamos a concluir indicándoles de que el día de mañana, a partir de mañana ya se va a aperturar ya en el SBA para que ustedes puedan empezar a entregar su trabajo, que tienen plazo hasta la próxima semana. ¿Ya? Y bueno, la primera práctica calificada deben aprovechar, sería la otra semana, ¿no? Cosas básicas vamos a, bueno, va a haber problemas de metrado, vayan viendo metrado, factores de seguridad, ¿no? Determinar carga requerida, revisar el tema del control del flujo plástico, la contracción de fragua. En realidad no van a ser preguntas teóricas, sino que apliquen la teoría en la solución del problema que yo les pueda plantear, ¿no? ¿Ya? Entonces, la práctica sería el miércoles hasta lo que hagamos el martes, el jueves sería la práctica, hasta que lo que hagamos el martes, ¿ya? Si no hubiera alguna pregunta, les agradezco su atención y bueno, nos vemos en la próxima clase. Ingeniero, la práctica va a ser día como hoy, ingeniero. Exacto, el día jueves sería, voy a tomar toda la precaución desde el caso, ¿ya? Para eventualidades, que nadie pase el tema de conectividad, ¿ya? Voy a tomar las precauciones, salvo aquellos alumnos, pues, de que no tienen la infraestructura, ahí sí ya la cosa cambia, ¿no? Y bueno, ahí sí ya no puedo darle solución. Pero en el otro caso sí tengo el grupo, el WhatsApp, por ahí puede llegar, no hay ningún problema, voy a tomar todos los controles necesarios. Yo lo que les pido a ustedes es que, como les decía al inicio, el curso no es para que ustedes traten de buscar la nota de aprobar, sino saber, porque esto es la razón de su vida profesional, y entonces yo confío en que todas las evaluaciones lo van a hacer con mucha ética, con mucha responsabilidad, sabiendo. Lógicamente con una dosis de control que yo les voy a dar, ¿no? En la que estimo que va a ser muy, muy difícil que puedan plagiar o todo, porque incluso los problemas que pongo nunca son iguales o digamos, o similares a problemas que dicto en la universidad toda la vida, porque hay N problemas, N soluciones, ¿no? Muy bien, quedamos así. Bien, les agradezco entonces su asistencia y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto. Si hay alguna pregunta, todavía estamos, bueno, sin todo ya damos por concluido. Muchas gracias.